Buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí para que juntos podamos meditar y aprender en lo que la palabra nos revela acerca de nuestro gran Dios. Bueno, esta mañana seguimos con la serie de los atributos de Dios. Estamos conociendo a Dios por detalles, ¿verdad? Poco a poco, cómo es Él. Aunque nunca lo vamos a poder conocer en toda su extensión mientras estemos aquí en la tierra, porque Dios es demasiado grande. Pero lo podemos conocer de tal forma que nuestra relación con Él cada día sea más intensa, divertida y plena. Este día vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Es bien difícil poder explicar bien lo que es la santidad de Dios si no tuviéramos todo lo que la Biblia dice acerca de la santidad de Dios, no supiéramos nada acerca de esto. Pero aparte quizás de los atributos de Dios, es quizás el más complejo y el más importante. Constantemente a través de la Biblia se menciona que Dios es santo. Y la palabra santo quizás para todos nosotros tiene un sentido según lo que hemos aprendido a través de nuestra vida aquí en la tierra. Pero cuando hablamos de santidad o santo con respecto a Dios, tiene un significado demasiado grande para poder explicarlo en pocos minutos. Pero intentaremos entrar en este campo y después cada quien tiene que seguir creciendo en el significado de la santidad de Dios. Bueno, santidad es el atributo más importante de la naturaleza de Dios. Es el fundamento de todos los atributos del carácter de Dios. Pareciera como que todos los demás atributos de Dios, su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, ¿verdad? Su amor, su bondad, todos estos, ¿verdad?, parten de un atributo básico que es su santidad. Así que es un tema importante. Aquí en esta gráfica podemos ver los atributos exclusivos de Dios. Estos solo Dios los tiene. No los tiene ningún ser humano, ni nunca los tendrá un ser humano. Bueno, quiero corregir algo. Solo hay un ser humano que los tiene, y ese es Jesús. Pero el resto de seres humanos, aparte de Jesús, que es hombre también, nadie puede tener estos atributos, ¿verdad? Ya hemos estudiado que Dios es inmutable, ¿verdad? Ya se estudió que Dios es 3 personas en uno. Ya se estudió la omnipresencia de Dios, omnisciencia, omnipotencia, la eternidad de Dios. Solo Dios es eterno. Su trascendencia. Y hoy estamos estudiando que Dios es santo.
Y a manera de recordatorio, hay otros atributos que hemos estudiado, que eso sí, los podemos tener nosotros en cierto grado, no tanto como Dios lo expresa, pero lo reflejamos en parte, que son los atributos morales de Dios. ¿Verdad? Aquí tenemos justo, bueno, ama, misericordioso, compasivo, paciente, veraz, fiel. Todos estos atributos los podemos nosotros también reflejar. Y estamos llamados a cada día reflejar con mayor intensidad todos estos atributos morales de Dios. ¿Ok? Los exclusivos solo Dios los tiene, nadie más. Y los morales sí los podemos nosotros tener. De hecho, los tenemos en cierto grado y en medio de nuestra relación con Dios, a medida que crecemos, lo reflejamos con más intensidad. Entonces, la palabra santo significa apartado. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es claramente alguien aparte de los demás. ¿Verdad? Él es alguien superior, más grande que todas las demás personas. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres. Lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. Así que cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es único. No hay nadie como Él, ¿verdad? Que Dios es alguien aparte de todas las demás personas. Quisiera agregar aquí algunas figuras que nos pueden permitir entender lo que es la santidad de Dios. Por ejemplo, no todos los días nosotros vemos un jardín como este. Y si vemos el contenido de este jardín, o digamos que si vemos los, entre comillas, los atributos de este jardín, ¿verdad? Vemos que tiene unos árboles muy grandes, de distintas formas. Tiene zonas de grama muy verde. Tiene abundantes formas de flores y de distintos colores. Tiene arbustos de diferentes formas y diferentes tonalidades de verde. Tiene un riachuelo que pasa, tiene un camino por donde podemos caminar. Pero al sumar todo eso que tiene el jardín, podemos resumirlo con la palabra belleza, hermosura. Y esa podría ser el equivalente a la palabra santidad cuando nos referimos a Dios. ¿Verdad? Hay un atributo de Dios que al sumar todo lo que Dios es, todos los demás atributos, vemos en esa persona algo que es belleza, hermosura. Una belleza y hermosura que lo hace a este jardín diferente a todos los demás jardines. Es único.
y dan ganas de regresar a cada rato y quedarnos ahí un buen tiempo contemplándolo, ese jardín. De esa forma, la belleza y hermosura de Dios, su santidad, es tan majestuosa, maravillosa, que nos hace regresar a su presencia continuamente para contemplarla, para disfrutarla. Otra figura que nos puede ayudar a comprender el concepto de santidad es poder ver el sol, ¿verdad? Todos concluimos que el sol es bello. Es la estrella más importante para nosotros en el universo. ¿Cuántos hemos quedado deslumbrados al ver el sol aparecer en las mañanas y al ver el sol desaparecer en las tardes? ¿Verdad? La desaparición del sol en las tardes es un espectáculo de colores muy bello. Y todos concluimos que el sol es hermoso, es único, ¿verdad? De esa forma Dios es único en belleza, en hermosura. Pero también el sol tiene una situación particular que si lo queremos ver durante el día, ¿qué pasa? ¿Verdad? No podemos, nos podemos quedar ciegos. Y si quisiéramos acercarnos al sol, ¿verdad? Nos quemáramos, porque es tanta la energía que emana el sol que puede quemarnos. Entonces, por un lado, ese sol es bello, muy bello, pero por otro lado, no podemos acercarnos, no podemos quedarnos contemplándolo directamente, porque su naturaleza nos quema, nos va a dejar ciegos. Así es la santidad de Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso, pero también hay un lado de la santidad de Dios que nos impide a los seres humanos comunes poder contemplarla directamente y poder acercarnos. Eso lo vimos con mucha claridad allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los intentos del pueblo de Israel de acercarse a Dios, y muchas veces los que se querían acercar a Dios al templo sin hacerlo de la manera correcta, morían. Así que esa es la santidad de Dios, ¿verdad? Hay un lado que destila belleza, pero hay algo también en la santidad de Dios que impide que nos acerquemos, a menos que se haga algo, y eso lo vamos a explicar más adelante. Si yo quisiera, por ejemplo, ver el sol directamente, lo puedo hacer, ¿verdad? Poniéndome lentes especiales, o lo puedo ver a través de un espejo, viendo un espejo que refleje la imagen del sol. O sea, hay maneras de poder contemplar y llegar al sol sin que me dañe. Y de esa manera vamos a ver cómo poder acercarnos a Dios, que es santo, y poder contemplarlo sin quedar fulminados. Pero es tan grande su belleza, es tan grande su majestuosidad, que también hace difícil para nosotros acercarnos a Él. Muy bien, espero que esto agregue un poco a lo que es la santidad. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Nos vamos a meter en la Biblia un rato para ver qué dice la Biblia acerca de este Dios santo. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo. ¿Ok? La Biblia es clara y dice que solamente Dios es santo. ¿Verdad? Ese Dios hermoso y majestuoso, solo Él es así. Porque todos sus atributos exclusivos y morales lo hacen maravilloso. Solo Él es santo. Nadie más puede ser como Dios. Muchas veces cuando pensamos en santidad, ese es el primer concepto que quizás nosotros tenemos de santidad. Cuando estamos niños, es que la santidad es alguien o algo que no tiene pecado. Algo que no está sucio. Pensamos en las personas que son santas, en personas que no pecan, y con eso crecemos. Relacionamos pecador, lo opuesto a santo. Pero queremos dejar claro que la santidad es más que solamente pureza moral. La santidad de Dios tiene que ver con lo que Él es, con su grandeza, con la hermosura que emana de Él al ver todo lo que Él es como persona. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro. Isaías tuvo la oportunidad de ver a Dios, de ver una escena del lugar donde Dios habita, allá en los cielos. Y cuando en una visión Isaías está viendo el trono de Dios y Él sentado en el trono, Él sabe que Él no está capacitado para ver a Dios y entra en pánico. Él se da cuenta que va a morir porque nadie puede ver a Dios. Y una de las escenas que él ve al entrar en esa visión y ver la escena, dice que habían unos serafines alrededor del trono de Dios que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces algo interesante, ¿verdad? Del trono sale un ángel con algo caliente, un tizón caliente, y toca la boca de Isaías y entonces capacita a Isaías a poder estar delante de la presencia de Dios sin sentir pánico. Algo hizo Dios en la vida de Isaías en ese momento para que él pudiera estar delante de la presencia de Dios, que es lo mismo que tiene que ocurrir con nosotros para poder contemplar su santidad. Pero ahora lo que quisiera resaltar es esa frase donde 3 veces se dice que Dios es santo, santo y santo. Son 2 veces en la Biblia que sale esa frase. Una en el Antiguo Testamento con Isaías y la otra en la visión que tiene Juan en Apocalipsis. La visión de Juan, ¿verdad?, que nos describe en Apocalipsis capítulo 4, donde describe a esos seres vivientes, a esos serafines, ¿verdad?, también alabando y adorando a Dios, diciendo día y noche:
repitiendo continuamente día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún ha de venir. En dos ocasiones entonces vemos que se describe a Dios como Santo, Santo y Santo. Y quiero detenerme ahí porque sus implicaciones son nos dan información clave para entender lo que es la santidad de Dios. En primer lugar, al repetirse 3 veces seguidas que Dios es santo, se está expresando con fuerza y pasión la verdad de la suprema santidad de Dios. Esa característica exclusiva de Dios que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza. Entonces, al estar la frase santo 3 veces seguidas en la Biblia, eso significa algo fuerte, que es una idea intensa acerca de esa persona. En segundo lugar, esa expresión acerca de Dios, que es 3 veces santo, nos está diciendo que las 3 personas de la Trinidad, hemos aprendido que Dios es 3 personas en uno. 3 personas en uno. Esas 3 personas, cada una es santa, santa y santo, ¿verdad? Esa santidad está expresada en cada una de esas personas. Su belleza y su hermosura están impregnadas de la misma forma en las 3. Y en tercer lugar, esa frase triple de santo, santo y santo, las 2 visiones de los ángeles alrededor del trono, clamando santo, 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 indican claramente que Dios es el mismo en ambos testamentos. Una de las razones porque aparece 2 veces, y una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, es para mandar un mensaje de que Dios no fue un Dios diferente en el Antiguo Testamento que el Dios que aparece en el Nuevo Testamento, sino que es el mismo Dios, lleno de hermosura y belleza, tanto en uno como en el otro. Y digo esto porque en el Antiguo Testamento se relata mucho el castigo de Dios para con el pecador. Y en el Nuevo Testamento el énfasis es más en el perdón de Dios para el pecador. Entonces pareciera que es un Dios diferente, ¿verdad?, el del Nuevo Testamento que el del Antiguo. Pero las visiones, tanto de Isaías como de Juan, nos dicen que no, que es el mismo Dios. Solo que su gracia, su misericordia, como la expresó en Jesús, era cosa de tiempo. El camino para la venida de Jesús era cosa de tiempo. Muy bien, y habiendo en cierta manera entendido lo que es la santidad de Dios, y como digo, es difícil de explicar y requerirá toda una vida para poder crecer en entender la santidad de Dios, veamos 2 consecuencias importantes de la santidad de Dios. La primera es que en la medida que nosotros vayamos apreciando la santidad de Dios, no nos queda más que responder con lo que dice Salmos 99:9.
exalten al Señor nuestro Dios y adoren, porque el Señor nuestro Dios es santo. Así como los seres vivientes, los serafines están continuamente, día y noche, delante del trono de Dios, adorándolo y diciendo: santo, 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 porque están delante de la presencia de Dios y están viendo su santidad. De la misma manera, nosotros, en la medida que entendemos la santidad de Dios, al estudiar sus atributos, debemos caer, como todos ellos, de rodillas y adorar a Dios por su santidad. Eso es la mejor manera como nosotros podemos decirle a Dios que lo apreciamos y que es lo más importante en nuestra vida. Y la segunda consecuencia importante de la santidad de Dios para la vida de todos los seres humanos es que debemos rendir nuestra vida a Jesús. Porque veamos lo que dice Hebreos 10:10 acerca de Jesús. Dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bueno, sorprende aquí que ahora dice que Dios nos puede hacer santos. Al principio dije que nadie era santo y que la santidad de Dios solo era de Él. Sin embargo, hay una forma de también referirse a los seres humanos como santos, pero no se refiere a la misma santidad de Dios, pero en algo puede asemejarse en lo que respecta a los atributos morales. Entonces, lo que vemos aquí es que a través de Jesucristo, Dios hace santos aquellos que confían en Jesús como Señor y Salvador, y al hacerlos santos, hace lo mismo que hizo en Isaías. Le da la capacidad para poder acercarse a Dios y mirarlo cara a cara y no quedar ciego y no quemarse y no salir muerto delante de su presencia. Lo hace capaz de poder ver con claridad, ¿verdad? A ese jardín, a ese sol, que en este caso es Dios, el bello, el hermoso, el resplandeciente. Tengo que ser santo por medio de Jesús para poder apreciar la hermosura que emana de Dios, para poder apreciar la santidad de Dios. Aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, no pueden acercarse a Dios y apreciar su santidad. Es necesario que Dios santifique a la persona para que de esa manera la persona pueda apreciar su santidad. Y eso lo hace a través de la vida de su Hijo. De nuestra parte solo basta con poner nuestra fe en Jesús. Y en ese momento que ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos transforma, hace algo en nosotros y nos hace santos, capaces de apreciar la santidad de Dios. Y para finalizar, quisiera hablar acerca de la santidad de Dios
y mi vida hoy? ¿Cómo impacta la santidad de Dios para mi diario vivir hoy? En 1 Pedro, capítulo 1, 15 al 16, versículo 15 al 16. El apóstol Pedro escribe algo muy importante sobre esto. Dice, pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios me está diciendo hoy que seamos santos. Ahora, aquí ya no está hablando acerca de ser en esencia santos, sino que así como Dios practica una vida moral santa, que nosotros también vivamos con esa vida. ¿Y qué pasaba con estos hermanos? Pues veamos el versículo anterior, a eso que acabamos de leer. Ahí nos damos cuenta que Pedro se está refiriendo a la forma de vivir de ellos. Les está diciendo, vivan aparte, diferente a como viven todos los demás seres humanos. Dice este versículo, en 1:14, dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, bueno, vivan como personas separadas de la forma de vivir de los demás. Vivan como vivió Jesús cuando vivió aquí en la tierra. Y eso se refiere a vivir de acuerdo a los atributos morales de Dios, ¿verdad? Que vivamos practicando la justicia, la bondad, que vivamos practicando el amor, que vivamos practicando la misericordia, que vivamos practicando la compasión, la paciencia, que actuemos siempre de acuerdo a la verdad y que seamos personas fieles a Dios y al prójimo con el cual vivimos. De esa manera Dios quiere que seamos santos. El mundo se va a dar cuenta quién es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, por su forma de vivir. Y yo ya he oído personas que dicen, esa persona es un santo. Porque la forma de vivir se parece a la forma que Cristo mostró cuando anduvo caminando en Israel durante su vida de 33 años. Dice Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Así que ahí también el que escribe Hebreos nos llama a llevar una vida santa, una vida apartada de los demás. Digo, no apartada físicamente, sino en nuestra forma de vivir diferente a los que no creen en Jesús. Cuando el escritor de Hebreos dice esto, lo dice ya en el capítulo 12. Ya en los 11 capítulos anteriores, él explica toda la transformación que Dios ha hecho en el cristiano, que lo capacita para vivir
de acuerdo a todos los atributos morales de Dios, para vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Así que con esto pues vivamos de acuerdo a la santidad de Dios y cada día levantémonos deseosos de estar delante de la presencia de Dios para contemplar su hermosura, su belleza y su resplandor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.